Saludos, buenas noches y bienvenidos una vez más a Hostel Tour Televisión. Hoy todo el equipo que hace posible este programa se siente especialmente satisfecho por la concesión a Hostel Tour Televisión de una de las prestigiosas distinciones que el Fomento del Turismo de Mallorca otorga anualmente. Esta entidad ha otorgado su distinción a Hostel Tour Televisión según ha manifestado por haber puesto en marcha un buen noticiario y una de las más interesantes tertulias sobre turismo en los medios audiovisuales. Así que todo un orgullo para nosotros que queremos compartir con ustedes, a quienes agradecemos una vez más su seguimiento semana a semana. Esta noche hay que decir que en el espacio habitualmente dedicado a la tertulia también introducimos alguna novedad. Estrenamos un formato que se va a repetir en próximas ocasiones. Vamos a tener un invitado de primera línea que responderá a cuestiones de índole turística formuladas por periodistas especializados en materia turística. Nuestro protagonista en esta ocasión es Juan Flaquer, portavoz en materia turística del Partido Popular en las Islas Baleares, cuyas reflexiones y propuestas tendremos la ocasión de trasladar en un próximo programa al actual conseller de Turismo, Celestino Alomar. Los periodistas invitados, les adelanto, son Victoria de Miguel, Javier de Benito y Carles Tudurí. También en nuestra sección de entrevista semanal, la invitada es un personaje entrañable, sin duda, en nuestras islas. Se trata de Montse Ferrer, quien durante más de 30 años ha llevado la imagen de Perlas Majórica y de Baleares, y en concreto de Mallorca, por todo el mundo. Antes de abordar estos asuntos, y como es costumbre en este programa, vamos a repasar la actualidad turística de la semana en el resumen elaborado por la redacción de Hostel Tour Televisión. El Consejo Promotor de Ibatur ha decidido apoyar la campaña promocional propuesta por Turespaña, pero el Ibatur pone una condición: que las fotos y los logotipos sean específicos de Baleares, para que la promoción sea exclusivamente de las islas y no, en general, de España. Turespaña ofrece 4 millones de euros al Govern balear para campañas publicitarias en 2003, siempre y cuando el Govern esté dispuesto a ofrecer la misma suma de dinero, ya que estos proyectos se financian a medias entre los dos organismos. Esta ha sido la oferta concretada recientemente por el director de Turespaña, Germán Porras, y la directora del Ibatur, Tiffany Blackman. De esta forma desaparece la polémica creada estos días en torno a la decisión de la Administración Central de ignorar a Baleares en las campañas internacionales de promoción. Además de esta campaña de publicidad cooperativa, el plan de promoción para el año 2003 prevé una campaña de relaciones públicas con medios de comunicación, operadores y agencias de viajes internacionales, además de la integración online de la información turística de Baleares en el nuevo portal de Turismo de España. La compañía Air Europa ha confirmado que mantendrá el 100% de sus operaciones a pesar de la convocatoria de huelga de su personal de tierra y vuelo prevista para mañana. Fuentes de la compañía han señalado a Hostel Tour que la incidencia de la huelga de mañana será menor a la registrada el pasado lunes. Durante esa primera jornada de huelga hubo retrasos en casi todos los vuelos programados desde Palma, con esperas de entre 25 y 45 minutos. El personal de tierra y vuelo de la compañía aérea protesta por la pérdida de poder adquisitivo. Paralelamente se anuncia otro conflicto que afecta a la compañía Iberia. El SIPLA, el sindicato de pilotos, amenaza con ejercer medidas de presión ante el incumplimiento reiterado de la compañía por lo que respecta a los periodos de descanso pactados. A la búsqueda de un diagnóstico para el turismo balear, el Gobierno balear reunirá a expertos internacionales en materia turística los próximos días 7 y 8 de octubre para analizar la situación del sector en las islas. Las reuniones tendrán lugar en las instalaciones del Parc Vic. El Gobierno balear reunirá un comité internacional de expertos en turismo el próximo lunes y martes. El objetivo de este encuentro es promover la reflexión, el debate y aportar ideas sobre el fenómeno turístico para llegar a soluciones de futuro en un destino maduro como las Baleares. Las autoridades turísticas abogan porque el archipiélago sea un referente en reflexión sobre el turismo en el Mediterráneo y en el mundo. Por este motivo se invita a participar a todos los factores del sector en las islas. Miquel Vicens, presidente del Fomento de Turismo de Mallorca, ha decidido no sumarse a esta iniciativa por la indiferencia mostrada por la Consellera de Turismo al invitar a diferentes organizaciones empresariales del sector balear. El Comité Internacional de Expertos está integrado, entre otros, por Richard Butler, Auliana Pont, Miquel Santes-Mases, Víctor Middleton, Alain Parenté, Walter Freller, Stephen Evangel, Jean-Jacques Lambin y Jafar Jafari.
Los integrantes del comité han sido seleccionados entre expertos del sector turístico y de servicios, además de personas del mundo académico. El personaje de nuestra entrevista de hoy es una mujer a la que conoce prácticamente todo aquel que tenga que ver con el mundo turístico en las Baleares. Se trata de Montse Ferrer, que durante 34 años ha sido la representante, la responsable de llevar la imagen de Perlas Majórica por prácticamente todo el mundo. Ella ha dado a conocer a esta firma perlera en las ferias turísticas más importantes del mundo. Y también ha sido testigo directo de la evolución de la imagen de Baleares a lo largo de todos estos años. También ha visto partir de cero prácticamente a todos los fundadores de lo que hoy son los grandes grupos turísticos. El pasado mes de julio dejó la empresa perlera, coincidiendo con la convulsa situación que está atravesando esta compañía en los últimos tiempos. A Montse Ferrer se la conoce como uno de los personajes más entrañables del mundo turístico de Baleares. Montse y su stand de Majórica han sido un referente en las ferias turísticas más importantes del mundo. Después de 34 años representando la imagen de Majórica, Montse cierra una etapa de su vida tras abandonar el cargo de directora comercial de la empresa perlera de Manacor. Ahora, Montse evoca con cariño las primeras veces que participó en ferias turísticas de la mano de empresas de Baleares o de Fomento del Turismo de Mallorca. Y en el stand de ellos, en una mesita así, pequeñita, pues dispuse 4 piezas de los últimos modelos, que en aquellos tiempos tampoco no íbamos tan avanzados, y unos folletos que sí ya teníamos informativos, los libritos rojos que los llamábamos, con toda la explicación de toda la historia de la empresa, de cómo se fundó, de cómo se creó la perla y todo. Y él tuvo un éxito. Mira, la gente fenomenal. Y a la vez también me permitió a mí conocer pues a un montón de gente, y fue un camino, digamos, más, no te digo más fácil, pero sí más rápido y también más fácil para conocer gente, hacer amistades, que es muy importante en este mundo, ¿no? Y luego ya poder hablar. Entonces ya hablar de negocios y hablar de cosas era mucho más fácil, porque allí en el mundo de las ferias turísticas tenías todo. Yo me metía en los stands, que en aquel entonces solamente existía el Fomento de Turismo, y o bien iba con alguna agencia de viajes en su stand, o normalmente casi siempre prácticamente con el Fomento de Turismo. Y no sé, pues como cosa curiosa, ¿no? Yo le cogí muchísimo cariño también. O sea, yo no iba solamente con las perlas, yo me sentía allí que éramos una familia que promocionábamos Mallorca. La verdad es que nos llegamos a hacer amigos y digamos, no la palabra, no es famosos, pero sí populares en las ferias de turismo. Y los mismos directores de las ferias y todo se dieron cuenta de que el stand de perlas, aparte, o sea, era un complemento con Mallorca, era ideal, y la gente salía encantada. Y entonces ya pusimos stand propio, ya cogimos la empresa ya cogió unos metros, siempre al lado de Mallorca y luego ya de Baleares, o sea, siempre vecinitos, ¿no? Unos con los otros. Y entonces de alguna forma pues el stand se convertía un poco en el meeting point, incluso decíamos así, sabes, como un poco el relax de las ferias, que te apetece, pues oye, que estás cansado de andar sobre moqueta, de hablar, entonces se venían allí a descansar un poquito, nos tomábamos una copita de champán, nos tomábamos un bombón. Entonces la gente, pues la verdad, mira, tanto venían para pasar un rato como también muchos aprovechaban, pues como allí al final nos encontrábamos todos, era un sitio donde la gente se conocían unos con otros. Y era un sitio que era interesante porque cuando alguien quería conocer a alguien, pues se venían, porque si no era por la mañana era por la tarde, que encontrabas a todo el mundo. Al igual que la dimensión de las ferias, el turismo que llegaba a Mallorca también ha sufrido muchos cambios. Montse recuerda cuándo se iniciaron los motivos que dieron lugar a esos cambios. Y siempre me invitaban a todos los actos. Y yo iba por todo porque me encantaba curiosear y ver todo. Y entonces yo me daba cuenta de una cosa, o sea, que el tour operador en aquel momento que te ofrecía la expansión
enseñaba todos los gráficos, ¿no? Y te decía, mira, estamos vendiendo en España, estamos subiendo la cifra de ventas tremendas, allí con unos mapas impresionantes, porque ellos ya tenían unas técnicas más avanzadas que todavía que nosotros. Y bueno, y figúrate tú, pues mira, únicamente en Baleares no estamos notando un crecimiento, ¿no? Entonces, claro, yo estaba rodeada de gente que lo han hecho muy bien, que no es ninguna crítica, porque gracias a ellos está Mallorca donde está. Pero bueno, un poquito que sí, que a mí me dolía un poquito, porque oía el comentario que decían, oye tú, tendremos que bajar precios. Y yo pensaba, digo, pero si esos son los de Mallorca, seguro que mañana cambian el mapa, y cuando vayan los de Canarias o cuando vayan los de otro sitio, les van a hacer lo mismo, o sea, les van a decir, todos estamos vendiendo España fenomenalmente, pero curiosamente... Y yo decía, ¿por qué tenéis que bajar precios? O sea, esto no he llegado nunca a entenderlo. Montse Ferrer es una enamorada de Mallorca y le apena que se haya apostado más por el turismo de masas que por el turismo de calidad. Hemos abusado un poquito de Mallorca. Estamos a tiempo todavía. Mallorca no está perdida. Mallorca sigue siendo muy bonita y sigue habiendo muchos recursos muy aprovechables. Pero claro, se ha masificado mucho, o sea, hemos pasado de ser un sitio de oferta que casi la gente tenía que ser, o sea, un sitio de demanda, perdona, al revés, o sea, que la gente tenía que hacer cola para venir a Mallorca, y hemos pasado a ser un poco de oferta, ¿no? De tener que ofrecer. Con la entrada de los gobiernos autonómicos en la política de promoción turística, Montse apreció un cambio importante en la forma de vender nuestra imagen. También cuando entraron ya las comunidades autónomas, y la cosa también se politizó mucho, en cualquier aspecto, porque luego ya eran instituciones, o sea, la parte empresarial, digamos que no es que quedase relegada, pero quien llevaba las iniciativas, un poco esto, eran... un poco ya la parte, o sea, pesada, o sea, se notaba un poco el peso político, ¿no? Cada cual quería su cosa, y esto se notó bastante. Y yo creo que en unas promociones, cuando salimos al exterior, cuando queremos promocionar, yo creo que las cosas que pueda haber políticamente se tienen que arreglar en casa. Al salir no tenemos que dar una imagen, no sé, las cosas se pueden arreglar, se pueden hablar, se pueden discutir, pero bien, y siempre por medio del diálogo, no con enfrentamientos. Creo que hemos sido los empresarios muy conscientes de que estábamos representando a una empresa, y que esta empresa estábamos representando en aquel momento en Mallorca. Entonces tienes que defenderla en uñas. Entonces cualquier comentario que parece un poco así, un poco tonto, quizá no tonto en el sentido de que no sea, pero que tienes que andar con mucho cuidado, porque es muy fácil que se targiverse el tema. Entonces, claro, en estos últimos años ha habido un patinazo y se han dado unos inputs un poco negativos, ¿no? Yo recuerdo el primer año, que no hace tantos, que se dijo que en Mallorca no habría agua. Esto fue, mira, y te lo digo, no como crítica de nadie, porque quizá era necesario decir que en Mallorca no habría agua, o sea, la necesidad debía estar, cuando lo dijeron es porque debía estar la necesidad. Pero realmente esto crea una alarma que creo totalmente innecesaria. Majorica ha sido durante muchos años el termómetro turístico de Mallorca. Miles de turistas pasan cada año por sus instalaciones. Montse ha sido testigo de primer orden de la evolución y cambios de costumbres de los visitantes de la isla. Teníamos que un autocar de turistas en aquel entonces, y te estoy hablando otra vez de los años 77, 78 y principios de los 80, un autocar en aquel entonces te compraba más que 4 autocares ahora. O sea, 50 personas en aquel entonces
No cifras relativas, diciendo en aquel tiempo valía tanto, no, en piezas y en dinero constante y sonante. O sea, el que un autocar en aquel entonces te comprase 250.000 pesetas de entonces en perlas, ahora necesitas prácticamente 4 o 5 autocares. Había un capítulo muy importante en el capítulo de turismo, de excursiones, que de alguna forma también te refleja el tipo de turismo que había en aquel entonces, que eran los taxis. O sea, cada día, nosotros registrábamos una afluencia de por lo mínimo entre 20 y 30 taxistas. Y la gente que venía en taxi en aquel entonces, o la gente que alquilaba un coche en aquel entonces, podrías estar segurísima de que ibas a hacer caja. Y hacías caja en el buen sentido de la palabra. Entonces, estábamos satisfechísimos todos nosotros, se iba satisfecho el chofer del taxi, todo el mundo se iba contento. Y el cliente fenomenal. Esto se fue notando. Los taxis hoy en día vienen algunos, los días de cruceros, los demás días muy pocos. Y el coche de alquiler sí que ha ido, bueno, basta ver cómo están las carreteras, basta ver todos los rentacars y todo, fenomenal. Yo creo que ha sido un adelanto también muy bueno, la gente tiene mucha libertad en movimiento y todo, pero también se nota el cambio de lo que era antes el cliente de coche de alquiler al que es ahora. Ahora cogen mucho coche de alquiler porque realmente sale mucho más económico. Montse no cree que se esté haciendo la promoción que Baleares se merece. Nos alerta ante el peligro de destinos competidores y nos recuerda cómo Canarias ha llegado donde está gracias a la promoción. Yo cuando empecé a ir a ferias de turismo, Canarias prácticamente no tenía stand, no hacían promociones. Y en cuanto a promociones nos pasaron delante, pero madre mía, de aquello que decías. Y yo, como te he dicho, que he tenido la suerte de que tengo muchos amigos y todo, pues o sea, me metí en todos los ambientes y me metí en los ambientes canarios y veía también cómo hacían las promociones y cómo se han ido promocionando otros puntos de España haciendo unas promociones, y quizá yo sí, de verdad, sinceramente y con pena, porque creo que es una cosa que se puede arreglar, pero la promoción necesita algo un poco revulsivo. Estamos un poco estacionados. En los últimos años, y coincidiendo con el cambio de propiedad, Majórica abandonó la participación en ferias turísticas. Para Montse es una lástima que se pierda todo lo conseguido. Pero el que conoce, que estamos hablando con gente de turismo, sabe que el hacerse un hueco en una feria de turismo y que la gente, sea quien sea, de todos los países y de todo, vienen a propósito de donde sea del extremo, porque las ferias de turismo son muy grandes, son enormes. O sea, que la gente tiene que ir de un pabellón a otro y va con citas y todo, y que todo el mundo tenga un momento para pasar por un stand de Majórica junto a Mallorca, y que Mallorca también tenga un sitio que tanto un empresario como un político, como el que sea, tenga un sitio donde poder hacer como una parte, y que parece que incluso sentarse, pues procurábamos tener unos sillones agradables y que estuviesen un poco de relax, y poder invitar a aquella persona como a una especie de oasis. Yo creo que ha sido una pérdida bastante grande para Mallorca y para la misma empresa. Yo espero que la empresa esto lo recapacite, y que cuando se salga de esta situación, porque yo pienso y aseguro que Majórica no se puede perder. Yo confío en que algún día, o sea, el hecho, la etapa sí se ha terminado, digamos, para mí, ¿no? Pero para Majórica espero que no lo quisiera por nada del mundo. Porque somos parte de este paisaje, de esta tierra, y conocemos su manera de ser. Sabemos los ambientes que le van, con materias y colores de aquí, de siempre. Almacenes Femeninas, estilo tradición. Herència. Coherència. Ecotaxa.
con tribut a la natura. Govern de les Illes Balears. La Comunitat Ecològica Europea. Porque todo el mundo puede volar en Europa. Aquí y ahora, Consell de Mallorca. Un armario no se compra todos los días. Es una decisión importante. Por eso, debe hacerse con cuidado. En Sidetown le recomendamos que visite todas las tiendas y que después pase por nuestra fábrica para poder decidir. Sidetown. La combinación de turismo y política nunca había generado tanta polémica pública como la que estamos viviendo actualmente en nuestra comunidad. La tensión es permanente entre el sector turístico, especialmente hotelero, y Govern Balear, concretamente Consellería de Turismo. Una situación que coincide además con un significativo retroceso en la llegada de visitantes a nuestra comunidad y también en lo que es el bajón hotelero, tanto en ocupación como en rentabilidad. ¿Hasta dónde se puede hablar de causa y efecto? ¿Cuáles son los males que afectan a nuestra principal industria? ¿Hay males necesarios? De todos estos asuntos y de la política turística en general hablaremos con nuestro invitado de hoy, Joan Flequer, que es vicesecretario general del Partido Popular en Baleares y portavoz adjunto de este grupo parlamentario, del Grupo Parlamentario Popular. Joan Flequer, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros y por arriesgarse a este nuevo formato en Hosteltour Televisión. Es un placer y sobre todo felicitaros por vuestra distinción y premio que habéis recibido esta semana. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues paso a presentarles a las tres personas que están situadas, incluso físicamente, no solo profesionalmente en este caso, frente a Joan Flequer. Son periodistas especializados en turismo, como ya les indicaba al principio del programa. Contamos con Victoria de Miguel, que es coordinadora de la revista Hosteltour y directora de este programa. Bienvenida, Victoria, buenas noches. Gracias, buenas noches, Kika. También Javier de Benito está con nosotros. Javier de Benito ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria en el diario El Mundo y ha sido el director de este programa de televisión, de Hosteltour Televisión, en su etapa de lanzamiento y consolidación. Así que bienvenido y enhorabuena también por la parte que le toca en la concesión del diploma otorgado por el Fomento del Turismo de Mallorca. Gracias, Kika. Creo que ha sido un reconocimiento a una labor de un equipo que ha buscado una información plural, imparcial y diversa para el turismo de Baleares. Carles Tudurí es desde hace 8 años delegado en Baleares de la publicación turística Editur, la más veterana, ¿verdad, Sí, Carles? es así. Buenas noches a todos. Pues buenas noches, gracias a todos y contamos con la gran experiencia de estos profesionales del turismo y también con la solvencia de nuestro invitado en una tertulia que seguro que les resultará interesante y que va a empezar dentro de unos instantes. Friusa, equipamientos hoteleros y climatización. Friusa, fabricación propia. Friusa, soluciones integrales, proyectos llave en mano. Visítenos en Gran Vía Sima número 29, Polígono Son Castelló, o en nuestra web www.friusa.com. Joan Flequer es diputado autonómico por Baleares. Fue conseller de Turismo entre 1993 y 1996. Profesor de Derecho Mercantil en la Universidad de las Illes Balears. En la actualidad
Joan Flaquer ocupa el cargo de vicesecretario general del Partido Popular en Baleares y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular. El señor Flaquer, dada su experiencia y conocimiento del sector, será desde luego pues un invitado muy interesante para que comparta con nosotros su visión sobre el momento que vive nuestro turismo. Pero en fin, si les parece, voy a abrir fuego con esta misma cuestión, con esta pregunta, con esta petición, que nos aporte su visión sobre el momento actual que está viviendo el turismo en las Baleares y también, ¿por qué no?, introducir otra pregunta. Ya que usted ha sido conseller de turismo, yo quería preguntarle si es realmente tan difícil entenderse, llevarse bien con el sector. ¿En algún momento usted se ha puesto en el lugar de Celestino Alomar y ha sentido un poquito de solidaridad o no? Alguna vez. Empezaré por lo primero, ¿no? Yo creo que cuando estábamos introduciendo el programa hablábamos de un retroceso, hablábamos de una incertidumbre, de un bajón en la ocupación y sobre todo lo más preocupante en la rentabilidad. Y esto te hace reflexionar mucho y tú empiezas a pensar, bueno, que es que el producto de las Islas Baleares ha empeorado, que es que de repente las Islas Baleares han dejado de interesar a los ciudadanos europeos y nacionales, y tú piensas que no es así, piensas que el producto sigue siendo el mismo, piensas que las Islas Baleares siguen siendo un producto atractivo para los ciudadanos europeos y nacionales, y a continuación piensas, bien, y entonces ¿por qué en Cataluña, en Valencia, en Andalucía, en Canarias no hay una disminución de la rentabilidad? ¿Por qué los indicadores turísticos siguen siendo positivos y el comportamiento sigue siendo positivo? Entonces cuando empiezas a hacer una reflexión en clave interna y te das cuenta de que desgraciadamente hemos estado durante los últimos 3 años jugando con cosas muy serias, con cosas muy importantes, con cosas muy trascendentes que se están empezando a ver ahora y que se están empezando a pagar. Montse Ferrer, a la que hemos escuchado con mucha atención y con mucho cariño en el reportaje anterior, nos ilustraba con alguna de estas cosas, ¿no? Hemos sufrido determinadas declaraciones de miembros de este gobierno, del gobierno de izquierda de esta comunidad autónoma, que yo creo que han perjudicado mucho al turismo, muchísimo al turismo en Baleares. Hemos empezado diciendo que sobraban turistas, que el turista ha sido el peor enemigo del medio ambiente en estas islas. Hemos dicho durante estos últimos 3 años, no nosotros, sino quienes nos están gobernando, que cabría hacer una reflexión de si realmente es este el modelo que queremos, el del turismo. Y todo esto al final se paga y al final estamos padeciendo, insisto, una política, bajo mi punto de vista, desafortunada, una política que al principio parecía que solamente la iban a sufrir y padecer los hoteleros, que son los que al final en primera instancia reciben menos turistas, menos estancias, menos rentabilidad, pero que al final desgraciadamente acabaremos pagando todos. Y cuando uno empieza a reflexionar qué va a pasar este invierno, donde los hoteles ya están cerrando, estamos a principios de octubre y los hoteles ya están cerrando sus puertas, y hay que recordar que abrieron a principios de mayo cuando solían abrir principios de marzo, pues esto es preocupante, esto es lo realmente grave. Viene un invierno difícil, los comercios han pasado una mala temporada y todo esto obedece, naturalmente hay causas que son generales a todos los destinos, hay una situación difícil en Alemania, hay problemas de índole internacional, pero hay cosas propias, características y peculiares de estas islas que obedecen a nuestros propios fallos y que yo creo que quien más quien menos los conoce. Y lo que le preguntaba antes, por su experiencia, sí. ¿Es tan difícil? No es que sea difícil, yo creo que la principal obligación de un responsable turístico en esta comunidad autónoma es transmitir sobre todo confianza a los empresarios, transmitir ilusión al sector que nos guste o no es el que está activando y generando toda la economía, la mayor parte de la economía en estas islas. Y desde este punto de vista me parece que lo más importante es dialogar, lo más importante es hablar, lo más importante es consensuar, llegar a acuerdos, no practicar la política de la imposición, y esto es lo que ha fallado aquí. A mí me gustaría recordar hoy que en el debate de investidura del señor Antich se dijo algo muy importante, se dijo: nunca impondremos nuestra política en el sector turístico, siempre buscaremos el acuerdo, siempre buscaremos el diálogo, siempre buscaremos el consenso.
Bien, yo creo que a las pruebas me remito. Ha habido un divorcio, ha habido un enfrentamiento, ha habido una imposición continua y constante de una política turística equivocada, y eso es lo que yo creo que hay que remediar. Yo creo que la diferencia, lo que diferencia realmente a nuestro partido, nuestro modelo de gobierno y lo que en estos momentos está gobernando estas islas, es este carácter, es este modo de ser, en el que nosotros creemos que unas islas que han progresado durante muchos años como consecuencia de una iniciativa privada, yo creo que digna de encomio y que además está siendo alabada y elogiada en el resto del mundo, pues tiene que tener su posibilidad de actuación, y yo creo que estamos ante un gobierno que ha intentado sustituir esta iniciativa privada por lo público, sustituir esta iniciativa privada por la imposición de unas políticas que a mi modo de ver son equivocadas, y en esto estamos. Yo creo que lo más importante cuando estás en estos cargos, repito, no quiero ser muy extenso en esta primera intervención, es sobre todo diálogo, consenso, acuerdo, colaboración, y no imposición y divorcio y pelea constante. Muy bien, pues vamos a empezar con la ronda de cuestiones que tienen ya preparadas mis compañeros de mesa hoy en esta entrevista a tres bandas. Carlos Toduri. Sí, señor Flecker, una vez oído el diagnóstico, me gustaría un poco oír cuál es su receta para cambiar un poco de rumbo esta situación en la que nos encontramos, y cuáles son las 2 o 3 medidas concretas que un futurible gobierno del PP, y tal vez con el señor Flecker al frente de turismo, nos podría dar o nos podría poner en marcha para que este cambio de rumbo fuese real. Bueno, recetas mágicas desde luego no las hay, como tú muy bien sabes, pero yo creo que podríamos decir fundamentalmente, insistir en lo que decía ahora, ¿no? Primero, devolver la confianza. Yo creo que es fundamental a una clase empresarial que en estos momentos ha sufrido y ha padecido durante estos últimos años, y han padecido mucho más, y van a padecer mucho más los trabajadores. Pero quiero insistir en esto por la gente que nos escucha, es decir, en una primera instancia está sufriendo el empresario. Está sufriendo el empresario porque ve cómo la rentabilidad le está disminuyendo. Ve cómo el año pasado vinieron tantos turistas y estos años vienen, y este año van a venir menos, y el invierno va a ser muy difícil. Y esto en primera instancia lo padece el empresario. Pero quien al final lo acaba padeciendo es el comerciante, el que vive también del turismo, el industrial que también colabora y trabaja con el empresario hotelero, y también en última instancia que uno puede ser de todo el trabajador. Yo creo que lo primero de todo que hay que hacer es devolver la confianza y la ilusión. Esto es fundamental. Yo creo que esto se ha perdido y hay que recuperarlo. En segundo lugar, la administración pública turística tiene que esforzarse muchísimo en que se siga en el camino de la calidad, pero un camino de la calidad que es doble y que exige un compromiso doble. Por un lado, un esfuerzo privado, hay que exigirle al hotelero, al empresario, que renueve, que modernice sus instalaciones, sus hoteles, para que no quedemos atrás, pero también se nos debe exigir a nosotros en este compromiso de la calidad, a los políticos, a los responsables de las administraciones públicas, a los ayuntamientos, a los consells, a la comunidad autónoma, que esa calidad en los alojamientos se vea también en las infraestructuras, en los equipamientos, que tengamos cada vez más unas zonas turísticas más modernas, más atractivas, modernizadas. Y en tercer lugar, y sin duda lo más importante, es que cuando tú tienes confianza, cuando tú tienes ilusión, cuando tú tienes un producto de calidad y un entorno de calidad, te queda la tercera cuestión, que es tan importante como las otras, que es saber venderlo, promocionarlo bien. Yo creo que el gobierno de estas islas gasta cada año alrededor de 1.800 millones de pesetas. No sé cuánto es en euros, no sé, nos perdemos ya en euros, pero quiero decir, 1.800 millones de pesetas cada año en publicidad y en promoción dan para mucho. Y yo creo que la promoción durante estos 3 años también requiere, y no solamente estos 3 años, sino a lo mejor podemos retroceder un poco más. Tenemos que reflexionar entre todos, y con esto me sumo un poco lo que decía Monse, ¿no? A lo mejor nos hemos quedado un poco atrás con respecto a otras comunidades autónomas que están haciendo esfuerzos muy importantes en materia de promoción, que se las ven muy presentes en Madrid, en Berlín, en Londres, vosotros lo conocéis perfectamente, y que a lo mejor nosotros, y repito, no solamente estos últimos 3 años, a lo mejor deberíamos haber reflexionado mucho más y a lo mejor hacer un esfuerzo mucho mayor en promoción, porque sin duda es también un aspecto muy importante. Victoria. Pues retomando una de las noticias de nuestro informativo y aludiendo a la promoción de la que está usted hablando, me gustaría que nos comentara qué opina de la campaña propuesta por Tour España al Gobierno. Pues a mí me parece muy bien porque yo he sido consejero de turismo
y ojalá hubiese tenido un Estado central, en este caso Turespaña, que teniendo yo un presupuesto, como decía antes, de 1.800 millones de pesetas, me aportase 4 millones de euros, que son unos 750 millones de pesetas. Ojalá hubiese tenido esta oportunidad. No la tuve nunca. Tuve una administración socialista en Madrid que jamás tuve esta ocasión de poder tener estos 750 millones de pesetas. Me parece una acción muy importante por parte de Turespaña, que a mi juicio refleja dos cosas. La primera, que hay una sensibilidad en que Baleares está padeciendo un problema importante de imagen en el extranjero, que a lo mejor no lo están sufriendo ni padeciendo otras comunidades autónomas, y por eso esa aportación especial. Y en segundo lugar refleja otra cosa, y es que hablar de discriminación, hablar de marginación de Madrid hacia las Islas Baleares en este tema, como ha hecho el señor Alomar durante esta semana, es sencillamente hacer demagogia, es sencillamente falsear la realidad, y es algo tan sencillo como explicar que hace 2 días o 3 días el señor Alomar se quejaba porque Madrid le discriminaba, porque no le incorporaba esta campaña, y cuando le ha incorporado esta campaña, cosa que por otra parte estaba decidida no durante estos últimos días, sino desde el mes de agosto, cuando se decidió en el conjunto del Estado español, pues cuando se decide esto desde Madrid, el señor Alomar, que antes ha acusado de discriminación y marginación, todavía tiene dudas de si aceptar o no esta campaña. Yo creo que se demuestra clarísimamente que hay una intención clara de buscar el victimismo, de buscar el enfrentamiento más que la colaboración, y esto no es bueno. Yo creo que en varios de los aspectos que el señor Falquer ha apuntado tiene toda la razón. Hace falta un diálogo, hace falta una promoción más adecuada. Fallos lamentables que ha tenido la actual administración autonómica. Pero sin embargo creo que son criticables algunas de las afirmaciones que Falquer ha hecho, como el efecto de la política del gobierno balear en general sobre la crisis. Creo que es una de las razones que se suma a una mala imagen que tiene Baleares fuera, en el exterior, especialmente en Alemania. Pero no se puede descartar y menosvalorar tanto la influencia de la crisis en Alemania, una crisis profunda que ha afectado a todos los mercados, el crecimiento de los nuevos mercados receptores, la recuperación de otros como el mercado turco, que en el 99 había caído de una forma drástica, la aplicación del euro, los precios, incluso la cotasa, que puede tener, sobre todo desde el punto de vista de los empresarios, un efecto importante. Creo que hay una suma importante, y la propia falta de diálogo entre empresarios y gobierno, y en lo que a usted compete entre oposición y gobierno, tiene también su parte de culpa. Sí, vamos a ver, es evidente que hay factores externos, y lo he dicho antes, que naturalmente están planeando sobre esta situación. Y efectivamente hay una crisis en Alemania, efectivamente estamos en el primer año del euro, y efectivamente hay esos factores. Pero esos factores son iguales para las Baleares y para Cataluña, para Valencia, para Andalucía y para Canarias. Y lo que yo me pregunto es por qué en Baleares descendemos y por qué se está aumentando en estas otras comunidades. Yo no niego que existan estos temas, no lo niego, jamás lo he negado, existen, pero existen para todos, no solo para las Baleares. Y Andalucía crece, Cataluña crece, Valencia crece, Canarias crece, Baleares desciende. Y tienen los mismos problemas que nosotros. Y hay un tema fundamental, la estacionalidad. La estacionalidad lo que hace que un destino cada vez pueda ser más competitivo, más maduro y sobre todo más fuerte y más competitivo. Y en la estacionalidad estamos cayendo, pero en picado. Es decir, antes, estoy hablando del año 97, 98, 99, la temporada turística empezaba en el mes de marzo, terminaba a finales de octubre. Ahora estamos empezando en mayo, estamos terminando ahora, a finales de septiembre.
Y todo esto es propio de aquí. Yo quiero recordar que el gobierno de estas islas, el señor Alomar, la Consejería de Turismo, ha aparcado un plan de desestacionalización turística que se aprobó con el gobierno del Partido Popular, con el apoyo y el consenso de todos los municipios turísticos, de todas las asociaciones empresariales, y se ha dejado en un cajón, no se está aplicando. En Valencia, en Andalucía, se está luchando contra la estacionalidad y se están consiguiendo resultados. Aquí es todo lo contrario. Y lo último que me comentabas, el divorcio entre el sector, por un lado, y el gobierno, y luego entre el gobierno y la oposición. Respecto del primero, otros vendrán que podrán hablar mejor, ¿no? Me imagino que en este programa podrá comparecer el sector empresarial para hablar de este tema, pero yo me remito a lo que he dicho antes. Fue el señor Antic el que el día del debate de investidura dijo que jamás impondría nada, que nunca aprobaría un impuesto turístico sin el consenso de los empresarios turísticos. Quien rompió las reglas del juego, quien rompió el compromiso, fue el señor Antic. En cuanto al diálogo gobierno-oposición, tengo que decirte que yo, portavoz en turismo del Partido Popular en el Parlamento, no he tenido nunca jamás la oportunidad de ser citado a la Consejería de Turismo para hablar de ninguno de los temas que puedan afectar a esta industria en estas islas. Jamás. Sí, aun reconociendo los errores del gobierno en esta estrategia de aprobar tal vez la ecotasa sin el consenso que había prometido, ¿no cree que la estrategia de enfrentamiento frontal del sector contra este gobierno, incluso poniendo en duda su legitimidad en algunos momentos, no cree que ha sido perjudicial para el propio sector y que se podían haber buscado otras vías, como la judicial, que también se ha buscado y estamos pendientes de ello, pero ir de la mano conjuntamente a ferias, seguir promocionando las islas, aunque por debajo existiera aún este enfrentamiento? No creo que hubiese sido una estrategia un poco más adecuada, sobre todo en estos momentos de crisis que afectan a Baleares, y no hay que olvidar que tampoco es tan cierto, como dice el exconseller, que en Canarias hayan tenido una buena temporada. Por ejemplo, ha sido un año muy difícil, no solo para Baleares, otras comunidades evidentemente tienen un margen de crecimiento más alto, como Andalucía, pero ha sido un resumen, un año complicado, más para Baleares, pero para el resto también. No, primero entraremos con lo de Canarias. Lo que es evidente es que no hay una situación, y se percibe en el ambiente de Canarias la situación que se está percibiendo aquí, y lo que es bien seguro que no se ha producido en Canarias es una disminución de la rentabilidad como se está produciendo aquí. Bien, en todo caso, hablando del tema del divorcio y del enfrentamiento, no nos engañemos, el primer perjudicado del enfrentamiento es el que está con el dinero en medio. Por eso digo que es una mala estrategia. Bueno, pero vamos a ver, cuando a alguien le están pegando un gorrazo, un zapatazo, y se está intentando defender, eso no es que sea una estrategia o no, es que esto es su defensa natural ante unos hechos. Es decir, yo he oído alguna vez algo tan peregrino como: son los empresarios turísticos los que quieren que todo vaya mal para que este gobierno caiga. No, vamos a ver, esto es inconcebible. Esto yo no creo que haya nadie en su pleno juicio que pueda decir esto. Es decir, el empresario turístico es el primero interesado en que le vaya bien, y es el primero interesado en que la imagen de las Islas Baleares sea buena, y es el primero interesado en que la imagen sea buena para que se venda su hotel y para que tenga rentabilidad. O sea, ¿ha sido el empresario turístico el que ha dicho que sobran 3 millones de turistas en las islas? ¿Ha sido el empresario turístico el que ha ido a ferias turísticas, como decía Monse, a decir que en Mallorca tenemos un grave problema medioambiental? ¿Ha sido el empresario turístico el que se ha ido a ferias turísticas a decir que en Mallorca no hay agua? ¿Ha sido el empresario turístico el que ha declarado esta misma semana que no debemos crecer, que nos basta con crecer entre un 0 y un 1%? Esto no ha sido el empresario turístico, esto tiene nombre y apellidos. Esto ha sido Margarida Rosello, consellera de Medio Ambiente de este gobierno; esto ha sido el señor Alomar, consejero de Turismo de este gobierno; esto ha sido el señor Antic, presidente de este gobierno; y esto ha sido, esta misma semana, el vicepresidente de este gobierno, el señor Sant Pol, que dijo que prefiere tasas de crecimiento del 0 o el 1%
antes que tasas de crecimiento del 3%, y que si esto es a cuesta de menos turistas, pues no hay ningún problema. ¿Qué estrategia hay del sector aquí? Pasamos a la siguiente pregunta. Sí. Victoria de Miguel. Gracias. Una pregunta directa, señor Flaquer. Sí. Si el PP gana las elecciones el próximo año, ¿vendrán más turistas a Baleares? Yo creo que esto no se puede plantear nunca en estos términos, y usted lo sabe, lo sabemos todos, ¿no? El PP lo único que puede hacer, lo he dicho antes, es devolver la confianza y sobre todo explicarle a la gente que en estas islas desde hace muchos años se tomó una opción, pero esta opción no la tomó el Partido Popular, esta opción la tomó esta sociedad, que es una sociedad madura, que es una sociedad que afortunadamente tiene iniciativa, que afortunadamente no depende del sector público. Hay regiones en nuestro estado que dependen del sector público. Afortunadamente estas islas no dependen del sector público, afortunadamente dependen de la iniciativa privada. Pueden seguir el camino que recorre la iniciativa privada. Y por tanto, el camino que se inició hace 20, 30, 40 años es un camino que ha provocado la envidia de otras regiones hacia las Islas Baleares. Es que esto es muy importante saberlo y que la gente lo interiorice y lo asimile. Hemos sido la envidia de muchas comunidades autónomas. Pero esto no ha sido obra del Partido Popular. Esto ha sido obra de la iniciativa privada, de una sociedad. Lo único que tenemos que devolver a esta sociedad es esta ilusión. Lo único que tenemos que devolver a esta sociedad es esta confianza. Lo único que debemos devolverle es ese modelo, que la iniciativa privada, que nos ha puesto en los últimos 10 años a la cabeza de Europa, es lo más importante. Una iniciativa privada que crea riqueza, naturalmente que crea riqueza para esa propia iniciativa privada, pero también crea empleo, también crea progreso, también crea bienestar. Y en eso estamos. Por el Partido Popular no es que con el Partido Popular vengan más turistas. No. Con el modelo económico en el que nosotros creemos van a volver turistas. ¿Por qué? Porque tenemos los ingredientes. Tenemos cosas que no tiene nadie más que nosotros. ¿Cuáles son, por favor? Pues tenemos un producto que durante los últimos años se ha ido modernizando, se ha ido actualizando. Tenemos unos empresarios que están abriendo mercado y trasladando su experiencia, su conocimiento y su profesionalidad a todo el mundo. Les están pidiendo en otros lados del mundo que desarrollen sus conocimientos. Y los tenemos aquí, son de aquí. Tenemos instrumentos que pueden desarrollar una formación profesional a la altura de la mejor de Europa, como es la Escuela de Hostelería, que la tenemos aquí un poco abandonada. Estamos a 2 horas y media de cualquier aeropuerto extranjero de Europa, de la Europa central. Tenemos un clima extraordinario, tenemos una oferta complementaria que yo creo que no la tienen en muchos sitios que nos pueden hacer competencia del norte de África. ¿Cuál es la diferencia entre el norte de África y nosotros? Esta oferta complementaria, esta seguridad que da venir a un destino como el nuestro y que a lo mejor no se tiene en otros destinos. Todo esto lo tenemos. Lo que pasa es que estamos padeciendo en estos momentos un problema de imagen. Es que nos hemos dedicado durante un par de años a decirles a los turistas que no los queremos, a decirles que son los culpables de todos nuestros males. Y seguramente son culpables, entre comillas, de algunos de nuestros males, pero no de todos. Y nos hemos dedicado durante estos últimos años, perdón por la expresión, a pegar zapatazos a nuestra imagen. Y eso es lo que hay que remediar. Señor Flaquer, nos quedan tan solo unos minutos, el tiempo pasa mucho más deprisa de lo que nosotros querríamos, usted lo sabe por experiencia también. Así que vamos a poner una serie de preguntas más sobre la mesa, vamos a ver si de una forma un poco más ágil. Señor Flaquer, habla usted de devolver muchas cosas, de devolver ilusión, de devolver confianza. ¿También van a devolver la ecotasa al lugar de donde salió? Sí. ¿Y eso les va a reportar más votos, cree usted? No, yo creo que esto ha sido fruto de debate en nuestro partido. Yo estoy absolutamente convencido que la ecotasa es un instrumento electoral, nada más. Es decir, el venderle a alguien que va a crear un impuesto que él no va a pagar, que lo va a pagar el turista y que con esto tendremos dinero para hacer publicidad y para hacer 4 cosas de estas, porque es lo único que se ha hecho hasta ahora, pues esto vende. Es decir, yo estoy seguro que electoralmente anunciar que nosotros vamos a quitar un impuesto injusto y que además crea más perjuicios que beneficios a nuestra economía, no es electoral. Es electoral para el que lo pone.
no para nosotros. Pero sí, ese riesgo, entonces, sí, porque la diferencia es que cuando se juega o se habla de turismo, de economía, con estas cosas no hay que jugar, con estas cosas hay que ser serio, hay que ser responsable. Y por tanto lo hemos dicho, lo repetimos, lo reiteramos, a sabiendas de que a lo mejor no sea lo más electoral. Señor de Benito. Sí, parece que estamos en campaña preelectoral. Yo creo que la propia afirmación de decir vamos a quitar la ecotasa es un mensaje electoral que está más cercano a la celebración de las elecciones que el proyecto que inició el Pacto de Progreso aplicado cuando habían logrado el gobierno de coalición. Mi pregunta es un poco compleja, es ¿cómo ve usted el diálogo, no solamente con la oposición, sino el diálogo quebrado con los empresarios? La fórmula de que todos pierden se ha venido aplicando durante los últimos años en esta comunidad frente a una que seguro que los propios empresarios conocen muy bien, que es la fórmula de todos ganan o todos son flexibles. En su caso aún está en una posición política, no empresarial, pero ¿cuál cree que puede ser la relación de un hipotético gobierno del Partido Popular con ese empresariado? ¿Se acabó la ecotasa y todos amigos? No, vamos a ver, yo he hablado de la ecotasa y he dicho que la vamos a quitar, no porque estemos a 8 meses, hace 3 años que lo decimos, desde que se ha hablado de este tema. Por tanto, es una postura que hemos mantenido y por tanto en nada es electoral. Al contrario, yo creo, y lo digo sinceramente, que quitar un impuesto que paga a alguien que no vota y que revierte al que sí vota es algo que en teoría no tiene más que, en teoría tendría que quitar votos más que darlos. Por tanto, no vea usted ánimo electoral en el compromiso que nosotros hemos asumido no hoy, sino hace mucho tiempo. En relación al divorcio y el enfrentamiento otra vez entre el sector y si el Partido Popular arreglaría esto, es decir, hagamos historia, y usted lo conoce perfectamente porque en aquellos momentos usted vivía el día a día de la información periodística en turismo. ¿Usted recuerda perfectamente la génesis y el nacimiento de la Ley General Turística? La Ley General Turística del año 99, aprobada por un gobierno del Partido Popular, con la crítica de todos los partidos de la oposición, PSOE, PSM, Izquierda Unida, Unión Mallorquina, que 3 años y medio después no han cambiado ni un punto ni una coma de esta ley. Esto es muy importante, ¿eh? Llevan 3 años y medio gobernando y en 3 años y medio no han tocado ni un punto ni una coma de la Ley General Turística que dejamos nosotros y que ellos criticaron. La Ley General Turística, esa Ley General Turística, perdona Javier, creó polémica y creó controversia y creó debate entre el empresariado y el Partido Popular, pero eso nunca salió de los cauces, nunca eso generó una crispación y un divorcio como el que ha generado estos 3 años y medio el gobierno del señor Antich y los empresarios. Había debate, había discusión, por supuesto. Que nadie espere aquí un gobierno del Partido Popular que haga la política que dicten o manden los hoteleros, nada más lejos de la realidad. La Ley General Turística, perdón, señor Flaquer, creo que ha sido un instrumento aplicado al final con gran, en general, satisfacción del sector y de la sociedad. Pero es lo que costó, ¿eh? Pero hay otro instrumento también pedido por la sociedad y por muchos empresarios, que es el régimen especial balear. El gobierno balear se queja de la falta de aplicación, de la falta de resolución del gobierno del PP en Madrid. Usted, como representante del Partido Popular. Sí, mira, yo también me quejo, lo digo muy claro, yo también me quejo. Es decir, yo también me quejo de que durante 20 años Madrid nos haya tenido olvidados en este tema. Pero me molesta que se quejen según quién. Me molesta que se queje el señor Antich. Me molesta que se quejen gente del Partido Socialista Obrero Español. Porque desde el año 82 hasta el año 96 el Partido Socialista Obrero Español gobernó en Madrid. Desde el año 82 hasta el año 96 las Islas Baleares sí que fueron discriminadas de verdad
por el Gobierno de Madrid. En el año 96 se consigue algo muy especial, en el año 96, no, en el año 97 o 98, se consigue algo muy especial, que es el régimen. No es verdad, lo reconozco, que del 98 al 2002 a lo mejor deberíamos haber caminado todavía más. Y es verdad, lo reconocemos. Y entre todos debemos sentarnos y entre todos debemos seguir empujando y colaborar para que eso cada vez sea más una realidad. Pero la legitimidad de escuchar al señor Antich esas quejas, cuando hemos tenido 14 años de olvido permanente, no me gusta este victimismo. Yo quiero acompañar al señor Antich, quiero que nuestro partido colabore con el presidente de estas islas en andar ese camino del régimen, que por otra parte cosas se han conseguido. Estamos hablando ahora de 750 millones de pesetas para un año en promoción que va a aportar Tour España. Tú has estado en un periódico conmigo cuando yo era conseller. ¿Tú eso lo veías posible en el año 90, en el año 91, en el año 92? ¿Tú crees que yo hubiese sido capaz de arrancar del ministro de Turismo socialista, el señor Gómez Navarro, 750 millones de pesetas para la promoción de las islas? Señor Flaquer, vamos a continuar con las últimas preguntas ya, y les ruego que sean lo más telegráficos posible, aunque sea un poco frustrante. Carlos, con el tema de la ecotasa, injusta o no, ha permitido generar o permitirá generar unos recursos con los que se han puesto en marcha ya algunos proyectos, algunos interesantes, algunos menos. ¿Qué pasará con estos proyectos? ¿Se buscará financiación por otros cauces? ¿Vendrá de la compra de Sonreal, sí, por ejemplo? Por ejemplo, ¿cree que hay algunos de estos proyectos que vale la pena continuar, aunque los haya iniciado? De los proyectos solamente hay publicidad. De los proyectos solo hay publicidad de momento. Por lo tanto, la publicidad es algo que es fácilmente... Bueno, hay intenciones, pero ¿seguirán con algunas de estas intenciones o no? Un nuevo gobierno naturalmente tiene que estudiar los proyectos que hay. Algunos son interesantes, algunos a lo mejor lo son menos, y a lo mejor habría que añadir otros. Pero vamos a ver, durante 16 años de gobierno del Partido Popular, del 83 al 99, se hicieron muchas cosas sin necesidad de crear estos impuestos. A mí me gustaría recordar aquí que durante estos 16 años se gastaron cerca de 20.000 millones de pesetas de estas islas, sin régimen especial y sin ninguna aportación de Madrid, para modernizar y embellecer las zonas turísticas. Me gustaría recordar que durante estos 16 años se hicieron todas las obras necesarias para poder depurar todas las aguas residuales en las zonas turísticas, sin una peseta de Madrid y sin régimen especial. Y esto hace que hoy seamos la única región en todo el Mediterráneo que estemos depurando todas las aguas residuales y que podamos permitirnos el lujo de no verter ni una agua sucia al mar. Y todo esto se hizo, repito, sin impuesto turístico y sin aportaciones de Madrid. Por tanto, yo puedo garantizar a la gente que nos escucha... Se hizo con canon de agua. ¿Bien? No se hizo con canon. Claro, pues bueno, canon de agua que, por cierto, el señor Antich prometió quitar y todavía no ha quitado, a ver cuándo lo quita. Pues el tiempo se nos está agotando, nos quedan apenas 2 minutos. El señor Joan Flaquer ha valorado la situación que se está viviendo actualmente en lo que a turismo se refiere, relaciones sector con el gobierno, asuntos que introduciría el Partido Popular en caso de ganar las elecciones. Claramente es su vocación, por supuesto. Y bueno, y nuestros compañeros periodistas, Carlos Tuduri, Victoria de Miguel y Javier de Benito, me imagino que se han quedado con muchas preguntas en el tintero y no sé si quieren añadir algo más en el último minuto ya, pues en segundos. Yo sí me gustaría trasladarle una de las mayores preocupaciones del sector hotelero, aunque sea muy breve, me diga si tienen estudiado alguna forma eficaz de combatir la oferta turística ilegal de alojamiento. Bueno, esto es naturalmente una de las preocupaciones más importantes de todos. Para esto hace falta mucho trabajo, un esfuerzo importante de inspección. Se hacía en su momento, me consta, y quiero reconocerlo, que se sigue haciendo en este momento, pero no le quepa ninguna duda de que es un tema difícil, complicado,
pero que sin duda debe merecer la atención constante de la Administración. ¿Alguna enhorabuena para el señor Alomar? Bueno, yo creo que sería injusto no decir que algunas cosas efectivamente se hacen bien y por tanto tengo que decir que yo me comprometo públicamente a venir a un programa aquí con el señor Alomar y hablar, incluso reconocer las cosas que se están haciendo bien. ¿Me ocurre una? Ahora mismo, como de pronto. Que esto no lo tenía preparado. No, la verdad es que no lo tenía preparado, pero no tendría ningún problema en reconocerlo. ¿Ilegal, por ejemplo? Bueno, se está siguiendo un camino y por mi parte no hay ningún problema en reconocer que si hay oferta ilegal y hay que perseguirla, en eso estaremos siempre todos en el mismo camino. Pues muy bien, pues esperamos poder ser trasladada al señor Celestino Alomar en una próxima edición de este programa, Hostel Tour Televisión, y con este formato que, si bien no estará presente en cada edición, sí que iremos introduciendo de vez en cuando. Hoy nos ha acompañado el señor Joan Flequer, que nos ha hablado un poco de los proyectos y de la visión del Partido Popular, grupo al que representa. El señor Flequer aboga por diálogo, por calidad, por colaboración con el sector y con una clara vocación, como decíamos, de volver al poder en nuestras Naturalmente. Agradecer de nuevo a nuestros compañeros de hoy, Carles Tubir y Victoria de Miguel y Javier de Benito, su compañía, y a usted, por supuesto, también su intervención en el programa. A ustedes, gracias nuevamente por su confianza, por su seguimiento, y recuerden que nos tienen a su disposición en hosteltour.com. Buenas noches.